Buenas noches para todos. ¿Cómo están hoy? Bien. Bueno, por acá ya hoy es nuestra última sesión y bueno, esperemos que algunos de los compañeros se animen a participar. Hoy se va a animar alguien a participar, a ver cómo medimos el tiempo. Nadie. Bueno, vamos entonces a iniciar la clase que se tiene planificada para hoy. ¿Se ve la pantalla? Bueno, vamos a ubicarnos donde quedamos ayer. Bien, ayer conversamos sobre la aplicación de alguna de las paletas que yo realicé en el colegio y quedamos acá en la parte de la planificación por proyectos, un enfoque integrador. Vamos a retomar este punto porque ayer pues lo leí un poco rápido porque ya estábamos casi cerrando, pero ahorita vamos a tener más tiempo. Em, ¿Qué es la planificación por proyecto? Es una metodología activa donde los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades a través de la elaboración de un proyecto que responde a un problema o desafío del mundo real. Este enfoque fomenta la investigación, la colaboración y la autonomía. Es diferente del aprendizaje tradicional porque los estudiantes son los protagonistas de un aprendizaje, no meros receptores de esa información. Hablamos de los fundamentos, por lo menos en lo particular, estas son las teorías que yo procuro estén en ese proyecto, lo que es la teoría conectivista, la del aprendizaje experiencial y las teorías de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Decimos que con el conectivismo tenemos una postula que postula que el aprendizaje ocurre a través de la formación de redes y conexiones dentro del ecosistema digital. Y el conocimiento no reside en un solo lugar, sino en la capacidad de navegar y conectar fuentes de información. Con el aprendizaje experiencial, sostiene que el aprendizaje es un proceso de creación de conocimientos a partir de la experiencia. Implica un ciclo de 4 fases: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. Y las inteligencias múltiples. Propone que las inteligencias no es una única capacidad, sino un conjunto de capacidades distintas y semi-independientes. En este caso, en el proyecto de aprendizaje, las podemos trabajar también de manera separadas, no como una paleta como tal, ¿ok? Podemos aplicar 2 o 3 inteligencias en una unidad de clase. Tenemos por acá las actividades conectivistas en un proyecto de aprendizaje. Conversamos de algunas de estas actividades, pero hay muchísimas, muchísimas. De hecho, ayer después que terminé la clase, yo estoy terminando una materia de la maestría y oye, tenía la última actividad y me quedé hasta la 1 de la mañana trabajando en ella. Porque las cosas que uno puede hacer en la parte de educación con Internet, pues son fenomenales. Uno puede crear hasta recursos con la elaboración de la inteligencia artificial y la IA, cosas espectaculares. Y solamente con escribir unas cuantas líneas y que estén bien diseñadas. Entonces, los invito para que indaguen más sobre lo que es la parte de la inteligencia artificial en la educación y verán que pueden obtener excelentes resultados. Con relación a la creación de un blog o un wiki, me correspondió ayer realizar eso, un blog y colocar algunos recursos educativos que se diseñaron con la IA y se hacían en cuestión de segundos.
Entonces, son herramientas que ya tienen los niños para trabajar en casa, para repasar, y son a través de la gamificación. Están aprendiendo y están jugando al mismo tiempo. La utilización de los wiki, que fue el ejemplo que hicimos inicialmente. Recuerden que los wiki, la información tiene que estar, em, tiene que llevar referencias bibliográficas. Es importante que la información que se coloque allí sea real. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces modifican la información, entonces pierde el sentido. Porque esa es una de las formas de trabajar el wiki. Yo puedo colocar algo, pero después viene otro compañero y lo puede modificar. Entonces hay que argumentar por qué se modifican los conceptos. Está la parte de la curación de contenido digital, usar herramientas como Padlet o Simbaloa para recopilación de información. Estas son herramientas que les permiten a ustedes colocar de una manera organizada los materiales que pueden realizar los niños de manera digital. Ellos pueden hacer presentaciones en PowerPoint, documentos en Word, pueden también diseñar podcast, también, ¿por qué no un wiki, un blog? O alguna estrategia que ustedes quieran colocar de ellos a través de actividades, las pueden colocar en esos recursos. Ellos están relacionados, que estén relacionados obviamente con los proyectos. Esto desarrolla la habilidad de discernir información relevante. Tenemos también lo que es la colaboración con expertos remotos, realizar entrevistas virtuales con profesionales o especialistas en el tema de proyectos a través de videollamadas. Permite a los estudiantes conectar directamente con fuentes de conocimientos vivas. Em, por acá también hay una herramienta, las herramientas les invito a que indaguen las herramientas que tiene Chrome. Esas herramientas son gratuitas y son fabulosas para la parte de la educación. Entonces, ellas muchas sirven como expertos remotos para que los estudiantes puedan generar recursos. Por lo menos en el Drive hay una opción de videos. Entonces uno va haciendo el video y él queda de una vez en la nube. Porque a veces hacer un video y editarlo y subirlo a la nube es algo complicado para los que no son expertos, pero tampoco es del otro mundo ni nada difícil. Por eso es que les digo que se animen a aplicar lo que es el aprendizaje autodirigido, ¿sí? A que ustedes mismos se motiven a investigar, a probar esas herramientas. Tenemos actividades de aprendizaje experiencial. El objetivo es que los estudiantes aprendan haciendo y reflexionando sobre una experiencia. Diseño y prototipos. Después de investigar un problema, los estudiantes diseñan un producto, servicio o solución. Si el proyecto es sobre la escasez del agua, podrían construir un prototipo de sistemas de riego. Tenemos la parte de juegos de roles y simulaciones. Los estudiantes asumen roles, por ejemplo, ingenieros, urbanistas, ambientalistas, para simular la resolución de un problema. Permite experimentar las complejidades del desafío en un entorno controlado. Y tenemos también la presentación y retroalimentación. Los estudiantes presentan su proyecto final a un público real, padres, compañeros, la comunidad. La sesión de preguntas y respuestas y la retroalimentación contribuirá, contribuye y son esenciales para la fase de la conceptualización abstracta del ciclo de experiencia. Les comentaba que eso lo frecuentamos en los cierres de proyectos, que esos cierres de proyectos se den a conocer y evitar en lo posible repetir proyectos. Si ya hay otros grados que los hicieron, pues busquémosle como otro mecanismo, ¿verdad? Yo conversaba con unas colegas en estos días sobre los proyectos de
lectura y escritura. No hagamos proyectos con el nombre de lectura y escritura. ¿Por qué? Porque la lectura y la escritura están inmersas en todos los proyectos, igual que las matemáticas, ¿ok? Entonces, evitemos ese tipo de títulos. Por acá tenemos las actividades para las inteligencias múltiples. El objetivo es ofrecer diversas opciones para que cada estudiante pueda expresar y aprender de forma más natural para él. Tenemos la inteligencia lingüística, escribir un guión para un video, redactar un informe, crear un poema o una historia sobre un proyecto, más todas las que tienen en la caja de herramientas, ¿verdad? En la lógico-matemático, analizar datos de encuestas, elaborar estadísticas, crear gráficos, planificar un presupuesto para un proyecto. En la inteligencia espacial, diseñar un mapa conceptual, crear una maqueta de proyecto, dibujar un plano arquitectónico, editar videos. En la inteligencia musical, componer una canción o jingle para promocionar el proyecto, musicalizar una presentación. En la inteligencia kinestésica, tenemos construir el prototipo, analizar una representación teatral, hacer un baile o coreografía que explique el proyecto. En la inteligencia interpersonal tenemos el liderar una reunión de equipos, entrevistar a personas, organizar la presentación final. En la inteligencia intrapersonal tenemos la parte de reflexionar en un diario personal sobre el proceso de aprendizaje y las emociones que generan ese proyecto. En la naturalista, realizar una investigación de campo, por ejemplo, en un huerto escolar, clasificar especies, analizar un ecosistema, entre otras. Entonces, fíjense que estas inteligencias las podemos incluir por lo menos en una actividad, en una sesión de clase, ¿sí? De esa manera, los estudiantes también van trabajando las inteligencias por separados. Tenemos por acá ejemplo de proyecto integrado. Proyecto integrado. Construyendo un futuro sostenible. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo podemos reducir el consumo de plástico en nuestra comunidad escolar? Entonces tenemos en la fase del conectivismo. Los equipos investigan en línea y curan noticias, videos, estadísticas sobre contaminación por plástico. Crear un mural digital colaborativo en un Padlet, ¿verdad? El Padlet es la herramienta, la que les dije, donde se pueden montar los documentos de Word, de PowerPoint, de Excel. Entonces, ellos investigan y colocan esa información allí, de manera que después esté disponible para todo el mundo. Lo pueden hacer a través de un blog. Y si en nuestras instituciones tienen los especialistas en informático, trabajen con el apoyo de ellos. Algo que yo observé en las instituciones donde trabajé es que el área de informática se separa del aula y no debe ser. No debe ser. El docente de informática debe ser apoyo a la docente de aula. Entonces, preguntarle a la profe, mire qué, o la profesora de aula, decirle, mire, profe, yo voy a trabajar este proyecto, se me ocurren estas ideas, que puedas trabajar con los niños, se les dan, no sé, pues, la cuestión es que todo eso esté conectado, no por separado. En la fase 2 tenemos la experiencia. Los estudiantes realizan un audit de residuos plásticos en la escuela, reflexionan sobre los datos y proponen solución. Prototipan un dispensador de agua para reducir el uso de botellas. Entonces ellos acá van a empezar a investigar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Pueden recabar la información y guardarla en un portafolio. Bien, tenemos por acá la fase 3, las inteligencias múltiples.
Tenemos en la lingüística redactar eslogan y un informe. En la lógico-matemático crear un gráfico y la reducción de los plásticos. En la espacial kinestésica construyendo un prototipo y diseñando un afiche. En la interpersonal organizan una campaña de concientización y en eso están involucrando a los papás, a la comunidad escolar. Y es un proyecto bonito que a ellos les gusta porque ellos van a recabar ese tipo de información. Son ellos los que la van a buscar. La planificación por proyecto es una herramienta poderosa que al integrar las teorías conectivistas, experiencial y las de inteligencias múltiples, transforman el aula en un laboratorio de aprendizaje significativo. Los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que también desarrollan las habilidades esenciales para el siglo XXI: colaboración, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. ¿Sí? Ahora, les pregunto yo por acá, ¿quién me cuenta sobre algún proyecto de aprendizaje que ha trabajado y ha sido llamativo para el resto de la comunidad escolar, no solamente el grupo de ustedes? Fíjense que, por ejemplo, en el trabajo que hicieron las compañeras Miriam y Silvia, esa paleta es ideal para iniciar un año escolar. Por supuesto, a los más pequeños las podemos adaptar, pero, oye, está genial. Yo dije que la iba a revisar y la voy a adaptar a un cuarto grado. Este año a mí me corresponde dar cuarto grado, pero está muy, muy interesante. Porque de esa manera, pues nosotros conocemos a los estudiantes, que es lo que estamos haciendo, iniciando un año escolar en nuestro diagnóstico. Ahora, les pregunto, ustedes, me gustaría que participaran, no importa por el chat, yo lo puedo leer, pero ¿qué proyecto, un nombre de un proyecto que han hecho y que ha llamado la atención de la comunidad educativa? Pueden usar el micrófono si desean para no escribir, es más práctico usar el micrófono, lo pueden activar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Yo quería comentar que un año trabajé con mis estudiantes de quinto año de secundaria y el último año, ellos yo los veía con muchas ansias de dejar el colegio, ¿no? Yo les decía desde el principio de año, cuando se acabe el año escolar van a extrañar el colegio, etcétera, ¿no? Entonces, para que ellos vean que la vida escolar es la etapa más bonita, sin tantas responsabilidades serias. Les dije, bueno, se van a dividir en grupos y lo que van a hacer es pensar cuál sería su colegio ideal. Entonces se van a separar qué cosa es lo que le falta al colegio o qué área sería la que ustedes mejorarían, y ellos prepararon una sala de lectura ideal, decían que no había un espacio para comer, ellos hubieran querido que hubiera un espacio para que guarden sus bicicletas, porque ellos llegaban a pie o algunos llegaban en movilidad, en micros. Entonces, los baños, las chicas hicieron maquetas, hicieron encuestas para preguntar a los grados menores qué cosa es lo que quisieran que se cambie, y se hizo una exposición. Y los dueños llegaron a mejorar el área de los baños, los modernizaron en base a esa maqueta. Ellos también hubieran querido que se haga una cancha de fútbol bonita, se compraron los arcos, entonces hubo una respuesta positiva y se dijeron al final, ah, si el colegio hubiera estado así desde antes, entonces ahora ya no nos queremos ir. Fue una experiencia muy bonita. Eso es lo que quería compartir. Excelente, ¿ven? O sea, ellos se dieron cuenta que no iban a no iban a volver a ese colegio. En mi colegio pasó algo parecido. Hubo un grupo de padres y representantes que eso movieron cielo y tierra a ver si colocaban bachillerato porque el colegio es hasta sexto.
Y sí, hicieron proyectos y los mostraron en 3D y todo, pero bueno, el presupuesto pues fue, fue, fue alto y pues no se pudo dar. Pero en el colegio los niños siempre regresan, ellos siempre van a visitarnos. Y como saben, las actividades que se dan a la comunidad, que son fijas todos los años, como es abrazo en familia, el acto de nacimiento en Navidad, está también el, el aniversario del colegio y el cierre de fin de año siempre los vemos por allá. Y los extrañan, dicen que extrañan, que ahora sí lo extrañan. Entonces imagínense, cuando están en quinto y sexto están en esa etapa de rebeldes. Y es una forma de que ellos valoren lo que tienen. Es cierto. Muy bien, muchas gracias por tu participación, Vicky. Belkis por acá dice, ya va, un segundito, ya les atiendo. Ok, disculpen que me sonó el teléfono. Bien. Belkis por acá dice, en mi espacio educativo trabajé con el uso de materiales reciclados y colaboró toda la comunidad en la recolección, clasificación y el uso. Se le puede dar a lo que se le llama basura. Y terminamos realizando un mural con tapas de refresco de varios colores. Con ese material ambientamos el salón. Exacto. Muy bonitas esas experiencias. ¿Alguien más quiere compartir? Ok, bueno. Hoy les traje un material sobre lo que es las conductas que Joanny me pidió que las orientara un poquito de eso, ¿verdad? En cuanto a las conductas de nuestros estudiantes, pues nosotros aprendemos en base a la experiencia y se lo digo yo con toda la certeza del mundo, con este año escolar que tuve. Entonces, vamos a ver unos videos, vamos a ver algunas estrategias y me gustaría que socialicemos sobre eso. Si las aplican o si tienen otras, cómo las aplican, qué resultados han obtenido, si saben que otras compañeras las aplican, porque de repente a mí me puede funcionar una estrategia, pero a mi otra compañera no. Y a mí me ha pasado eso. Entonces, vamos a iniciar por acá con esa parte. Vamos a volver a compartir. Bien. Tenemos por acá las conductas disruptivas. Y vamos a observar este video. Muy buenos días, mi nombre es Gladys Patricia Valencia, yo soy fonoaudióloga, terapeuta ABA y en el día de hoy quiero compartir ustedes una de las conductas inadecuadas que más llega a consulta. Una de esas conductas es la desobediencia. Partamos de decir que los niños no se portan mal porque quieren, ellos lo hacen porque no saben cómo hacerlo de manera correcta. Y por eso es importante enseñarles. ¿Cómo enseño yo eso? Enseño desde la norma, desde las pautas de crianza y principalmente desde casa. Durante el desarrollo, los niños se enfrentan a diferentes circunstancias, conocen personas nuevas, experimentan nuevos lugares y en muchas ocasiones quieren saltarse estas normas y estos límites cuando se enfrentan a esas experiencias. Es importante que ellos sepan hasta dónde pueden llegar y por eso el entorno debe ser claro. En este caso, cuando yo hablo de entorno, estoy hablando de ese entorno familiar donde juegan un papel importante los papás, estoy hablando de un entorno escolar donde interviene específicamente la docente y hablo de un entorno terapéutico cuando ellos pueden acceder a él específicamente con el profesional de manera que no se le favorezca la desobediencia, sino que por el contrario, el niño no debe favorecer seguimiento de instrucciones que le van a permitir desenvolverse en cualquier contexto. Partiendo de esto, es importante tener en cuenta que existen unos signos de alarma, digamos unos signos que nos van a permitir actuar de manera correcta frente a esas conductas que se presenten en determinado momento. Entonces, un primer signo de alarma es cuando el niño no responde al llamado. Cuando yo como profesional o mamá estoy dando una instrucción y no encuentro ningún tipo de respuesta de parte del niño. Un segundo signo de alarma
es retrasar el cumplimiento de sus deberes. Entonces uno se encuentra con el niño que normalmente te dice, ya voy, ahora lo hago, más tardecito, espérate un momentico. Tenemos un tercer signo de alarma eh, y que es muy frecuente y es cuando el niño utiliza el no como respuesta. No lo voy a hacer, no lo quiero hacer. Estas conductas lógicamente llevan al límite al adulto, principalmente a los padres, y propician que los menores sean gritados y castigados, actuando de manera incorrecta frente a esas conductas que se están presentando. ¿Qué debo entonces hacer para promover esa obediencia? Como profesional, como padre, como docente, ¿cómo debo manejarlas? Es primero importante como profesional involucrar a toda la familia. Yo debo hacer que esa familia se involucre en ese proceso terapéutico que he empezado y que a través de ciertas sugerencias y tácticas pueda empezar a trabajar desde casa para que se dé todo un proceso integral, para que se dé un proceso donde tanto desde la terapia como desde la familia haya una participación activa. ¿Qué otra cosa podemos hacer para promover la obediencia? Incrementar la exigencia de forma gradual. Entonces, en la medida que se vayan presentando las conductas, yo como papá debo de ir exigiendo, pero esa exigencia no debe ser de una, sino que yo poco a poco voy mostrando que hay unos límites y que hay unas normas que debo empezar a cumplir. Debo evitar rotundamente los castigos o las amenazas y por el contrario, debo empezar a utilizar reforzadores, tácticas que me permitan de alguna manera negociar con el niño para que haya un buen seguimiento de instrucciones. Importante también dar al máximo la instrucción 2 veces. No debo dar la instrucción más de 2 veces. Importante también, debemos de tener consecuencias ante respuestas no inapropiadas, pero como lo dije antes, no debe ser con castigos fuertes o con amenazas. Pero sí debe haber algo que le proporcione al niño saber que si no cumple con la orientación o con la instrucción o con el comando que se le está dando, pues va a haber una consecuencia. Entonces, por ejemplo, no va a ir al sitio que más le agrada. No va a haber televisión o no va a haber el programa preferido, etcétera, etcétera. Es importante evitar la desautorización por otras personas. Muchas veces encontramos en el diario vivir que de pronto el papá da una orden, pero la mamá lo desautoriza. Es importante que si nosotros damos una orden, pues si a la pareja o a la otra persona o al otro familiar no le gustó, esto lo podamos hablar de forma independiente y no frente al niño, para poder llegar a un acuerdo con respecto a esas normas que se van a brindar en casa. Y por último, cuando se da una norma, definitivamente yo tengo que hacerla cumplir, ¿sí? Si la orden se da, la debo cumplir. Si yo digo, la orden es que guarden los zapatos y vamos a ir al parque, pero resulta que no guardamos los zapatos, entonces debo cumplir y no me iré al parque. Finalmente, ¿qué ventajas tenemos al tener límites? ¿Qué es lo que vamos a ganar cuando yo pongo límites y cuando yo pongo normas? Entonces voy a ganar, voy a desarrollar empatía, va a haber una buena relación respecto al niño docente, respecto al niño padre, respecto al niño profesional. Voy a enseñarle al niño la relación que hay entre causa y efecto. Voy a contribuir a la construcción de identidad y de carácter de ese niño. Voy a promover habilidades de autorregulación. Voy a desarrollar y potenciar habilidades sociales porque el niño va a poder desenvolverse en un contexto. Y voy a diferenciar lo socialmente aceptable de lo que no es aceptable. Entonces, el niño va a aprender que puede hacer esto en este lugar, pero de pronto en este otro lugar no lo va a poder hacer. Espero que pues esta pequeña información les sirva, los retroalimente y les ayude en su quehacer profesional. Y un placer haber compartido con ustedes. Bien, a ver, ¿quién me puede contar una anécdota sobre
estas experiencias. A ver, un grupo de 35. Yo se los voy a describir solamente. Un grupo de 35 estudiantes. 18 varones y 17 hembras, de los cuales tenía un grupo de 5 con necesidades educativas especiales. Pero habían niños de alto rendimiento entre ellos, pero se tenía también un caso de bipolaridad y habían otros que los papás no aceptaban que los niños tenían una condición. Aparte de los que son el niño problemático, por decir así, que habían varios. ¿Cómo abordarían ustedes una situación de esas? O si a alguna le ha pasado algo así. Por lo menos acá las psicólogos y las psicopedagogos que tienen experiencia en esta parte, pues no, nos pueden ayudar. Para mí, mi gran apoyo fue la psicopedagogo del colegio y la profesora de pastoral. Aunque a ellas también les costó, pero eso fue una lucha, fue un desafío que se tuvo. Y en las indagaciones que nosotros obtuvimos era que, pues en el hogar no habían normas. Y sin normas, nosotros no podemos comenzar un año escolar. Recuerden que pueden participar a través del micrófono, que es más práctico, es más rápido la conversación. Solamente activan el micrófono, no activan la cámara. Nadie. Si me permiten, profesora, yo tuve una experiencia que me contrataron para enseñar el primer grado de primaria, eran 3 aulas, y el aula que me dieron a mí era un aula de niños bien inquietos, no permanecían en el aula todo el tiempo, entonces me llamaron, las clases ya habían empezado como 2 meses y me contactaron a mí y me pidieron que esté allí porque a la profesora que estaba la tenían que retirar porque los niños todo el tiempo ellos creían que era recreo. Entonces, a captar, los otros 2 salones ya estaban avanzando, entonces fue un reto y lo que yo hice fue empezar a cantar canciones a Jesús, a contarles historias del niño Jesús, cómo se portaba bien, y como yo estaba en la mira de todo el colegio, entonces decían a veces un lunes, a ver que salga la profesora con sus estudiantes a que hagan algo en esta actividad, una mañana de los lunes de la formación. Ellos empezaron a cantar, el recreo yo no los dejaba salir, el aula era inmensa, no los dejaba salir, sino que la mitad del aula yo lo hice como para que hagan clases y la otra mitad para que en el recreo ellos lleven sus juguetes. Y empecé a conocerlos y a que ellos me conozcan a mí, a que empiecen a obedecer normas y al final de año ya estábamos parejos con las otras 2 aulas. Esa es mi experiencia. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Ok, bien. Por acá seguimos leyendo. Ok, les estaba comentando la experiencia mía. Entonces solicité que por favor nos dieran unas convivencias, porque en el colegio que trabajé 10 años, siempre iniciábamos con las convivencias. Entonces era la manera de que la profesora se integrara con los docentes. Y hacíamos otro a mitad de año escolar con los representantes y otro al finalizar el año escolar. Entonces pedí que por favor nos hicieran esa convivencia. Sí, nos llevaron a un lugar muy bonito de acá de Mérida que se llama San Javier del Valle, a una casa. Llevamos a un profesor guía, fue mi coordinadora, el profesor de cultura y la profesora de pastoral. Todos llevaban sus actividades muy bien planificadas. Y en una de esas, pues, el profesor les tocó, les movió el corazoncito a los niños. Pero es que era una cosa increíble. Había un niño que le encanta el fútbol, pero él, sus movimientos todo el tiempo era como que si estaba en una arquería. Yo le decía, oye, pero quédate quieto,
Entonces, él hablaba con uno y era haciendo el movimiento como que si estaba en esa arquería. Y yo todo se lo reporto a mi coordinadora. Y ella vio la situación y ella decía, pero oye, ¿cómo no te vas a quedar quieto? Le decía ella así. No. En una intervención que hizo el profesor guía, él le pregunta a los niños que por qué creen ellos que la profesora se molestaba. O sea, yo. Entonces, él fue uno de los que dijo, pues, ¿por qué no nos quedamos quietos? Porque hablamos mucho. De paso, hablan demasiado. Hablamos mucho, eh, malgastaban demasiado el papel, les gustaba recortar, pero no recortaban algo que tuviera sentido. Es más, muchas veces les llevé actividades para recortar y no, era una cosa impresionante lo que les di. Entonces, él les dice que bueno, que ahora me prometieran que el año escolar iba a continuar, pero de otra manera. Y todos me prometieron que sí, que se iban a portar bien, y pasaban y me lo decían. Después al rato, yo volteé y vi a un grupo de niños burlándose. Miren, a mí me dio una impotencia que se me bajaron hasta las lágrimas. Yo nunca me había quebrado con un grupo escolar. Y yo decía, oye, pero ¿cómo es posible que piensen de esa manera? Porque están todavía muy niños. Entonces, bueno, después me reuní con el profesor aparte y me dijo, profe, es importante que integres a los representantes, que los llames, les comuniques. Y sí, empecé a hacer eso. Los días que teníamos educación física y computación y biblioteca, eso era fijo, 2 representantes que estaban ahí. Entonces sí, empecé a indagar todo lo que era la familia. No, bueno, infinidad de cosas que encontré. Después entendí por qué los niños eran así. Entonces es una situación fuerte. Después de eso empezamos a referir a los niños con la psicopedagogo y ella se encargó de referirlos a lo que eran los psicólogos. No, eso fue una cosa impresionante. Fue una cosa impresionante. Los representantes que llevaron a sus niños con el psicólogo se vieron los cambios a mitad de año escolar. Y los que no lo llevaron, todavía no hay cambios. Pero cuando inicie el año escolar les pidieron el informe. Porque si no, entonces yo le decía a mis jefas, yo le decía, oye, tienen que colaborar mucho con las profesoras del próximo año escolar porque eso lo frustra a uno, lo enferma a uno, o sea, entonces todas las cosas bonitas que uno quiere hacer con los niños, uno mismo se desmotiva. Y tuvieron que citar a esos representantes en el momento de las inscripciones y hacerle firmar un convenimiento de que al iniciar el año escolar ya los niños tuvieron que haber ido al psicólogo y venir con ese informe para ver si de verdad requieren una adaptación curricular. Entonces, con todos los niños que yo tuve, nunca logré hacer una adaptación curricular, a pesar de que la psicopedagogo me estaba apoyando, porque no teníamos los informes. Entonces, esas son una de las cosas que nosotros debemos hacer iniciando el año escolar. Conocer bien a nuestros niños, buscar esas estrategias para conocerlos y conocer el hogar. A pesar que siempre se da la primera reunión de padres y representantes, no. De inmediato, también entonces indagar, conocerlos a ellos. Evitamos comunicarnos entre nosotras, las docentes, la del año anterior, para uno no llegar con esa cuestión de que de repente, oye, aquel niño, aquella niña, aquella cuestión. No, porque también me ha pasado que hay niños que vienen con unas conductas disruptivas en años anteriores y los canalizamos conversando con ellos, motivándolos, y los niños han cambiado, sin necesidad de ir al psicólogo para que les oriente, pero sí con el apoyo de un representante. Bien, entonces, bueno, voy a seguir con la presentación de algunas estrategias. Por acá tenemos estrategias para manejar conductas disruptivas.
Establecer expectativas claras y consecuencias firmes. En el video la profesora lo decía. Desde el primer día involucre a los estudiantes en la creación de las reglas de la clase. Discutan qué comportamientos son aceptables y cuáles no. Las reglas deben ser pocas, simples y visibles. Por ejemplo, levantar la mano para hablar o escuchar cuando otro habla. Acompaña cada regla con una consecuencia. Por ejemplo, si no levanta la mano, se le recuerda una vez. La segunda, se le pide que espere un momento para participar. La conciencia es crucial. En mis años anteriores, esto lo hice también este año, pero el grupo entró saboteando la clase, pero en los años anteriores me ha ido muy bien. Las reglas las ponemos entre todos. Y después hacemos un recurso amplio, bonito, bien decorado, donde estén a la vista de ellos. Y cuando fallamos, les digo, hey, aquí están las normas, aquí están las reglas que entre todos establecimos. Tenemos como segundo uso de la proximidad física. Un método simple pero efectivo es moverse constantemente por el aula. Al acercarte a un estudiante que está a punto de interrumpir, puedes detener el comportamiento antes de que suceda. Tu presencia física actúa como un recordatorio no verbal de las reglas. Eso es cierto. Cuando nosotros estamos haciendo actividades con los niños, no debemos estar sentadas, porque muchas veces, oye, ay, tengo que corregir, tengo que llenar algunas planillas, o voy a planificar, aprovechar el tiempo. No, no podemos hacer eso. Cuando los niños están trabajando, nosotros debemos estar circulando por el aula, viendo lo que ellos están haciendo. Y cuando ellos nos están conociendo y ven esa forma particular de nosotros andar en el aula, ellos se mantienen concentrados en sus actividades. Reforzar comportamientos positivos. Reconoce y elogia a los estudiantes que se están comportando bien. Un simple gracias por levantar la mano, Juan. O me encanta cómo el grupo 3 está trabajando en silencio. Puede ser muy poderoso. Esto no solo motiva a los estudiantes a seguir con el buen comportamiento, sino que también sirve de ejemplo para los demás. Esa parte también es cierta. Hay niños que ellos se buscan, los desordenados con los desordenados, le digo yo. Y los que son buenos estudiantes, por lo general también se buscan. ¿Qué hacía yo? Después que los conocí, bueno, los ubicaba en grupo. Mi aula es pequeña para la cantidad de estudiantes. Y nos decían que teníamos que trabajar que teníamos que trabajar en equipos, pero también eran pupitres. Y los pupitres eran muy incómodos. Entonces, bueno, traté de ubicarlos en equipos de 5, pero los coloqué sin amistades. Y se ayudaban unos con otros. Y se empezó también a ver un cambio. Mi primera paleta la trabajé en un equipo. Les comenté que se llamaba, era una paleta de higiene personal. No la pude aplicar. No la pude aplicar del desorden tan grande que había. Porque primero, si no te dejan hablar, si no se dejan dar las instrucciones, ¿cómo van a trabajar? Entonces tenía que buscar la manera de hacerme sentir. Y me resultó, fue la campana. La campana. Yo fui y me compré una campana grande. Y les dije, una campana ya es un llamado de que hay demasiado ruido en el salón. 2 campanas es ya, silencio. 3 campanas, hay suspensión de algo. Entonces, los niños que hacían silencio le decían a los que no, a los que hablaban demasiado, oye, ya, porque si no, entonces la profesora no nos va a dejar hacer tal cosa o no nos van a dar más tiempo. De repente uno les daba un rato en la cancha, en el receso, para que
jugaran fútbol o trajeran alguna actividad que a ellos les gustara de los temas que a ellos les gustaba participar, sobre todo el fútbol, es muy famoso allá. Entonces, eh, cuando se portaban bien, los dejaban. Cuando no, no hay, no hay y no hay. Tenemos que implementar un sistema de fichas o puntos. Un sistema de recompensa puede ser muy efectivo. Por ejemplo, los estudiantes pueden ganar fichas o puntos individualmente o en grupo por buen comportamiento. Una vez que acumulan una cierta cantidad de puntos, pueden canjearlos por una recompensa, como 5 minutos de juego extra, un sticker o la posibilidad de elegir una canción para escuchar al final de una clase. Este sistema lo apliqué en otros años y ellos mismos se colocaban las estrellitas y estaban pendientes. A veces, si el niño salía eh, desfavorecido en alguna evaluación, le ayudaba ese buen comportamiento. Porque seguido de un buen comportamiento, hay una comprensión de una clase y vamos a obtener un buen aprendizaje. Si no hay buen comportamiento, si no hay atención, ellos no nos van a prestar, no van a estar atentos a una instrucción, a qué deben hacer. Les digo, por ejemplo, una vez iba bajando en el colegio, hay una rampa, y le digo a uno de los niños, ve y le dices al profesor de educación física, no, cuando pero este muchacho ya iba llegando a la mitad de la cancha y le digo yo, pero hey, ven acá. ¿Y qué le vas a decir al profesor de educación física si no te he dicho qué es lo que le vas a decir? Bueno, eso lo que hicimos fue reír de la situación, pero son cosas así. Lo de ellos es correr, jugar. Entonces, no hay ese patrón. Pero también en las cosas que indagamos, pues también teníamos niños que estuvieron en pandemia en lo que es la etapa inicial. Para ellos no hubo esa etapa inicial donde están las normas, la convivencia, el compartir con sus compañeros, no. Entonces, esa era una carencia que tenía el grupo también. Comunicación no verbal. Desarrolla un sistema de señales no verbales con tus estudiantes. Por ejemplo, una mano en alto puede significar silencio o un toque de la mesa que puede ser una señal para que se concentren. Esto evita tener que gritar o interrumpir la clase, manteniendo el flujo de la lección. Es algo así parecido como lo de la campana. O a veces que de repente ellos le ven a uno la mirada y dicen, no, la profesora ya se puso molesta o la profe está contenta. Variar las actividades de aprendizaje. Los estudiantes a menudo se comportan mal por aburrimiento. Introducen diferentes tipos de actividades, trabajos en grupo, proyectos manuales, debates o incluso una corta pausa activa donde puedan estirarse o moverse. Esto mantiene a los estudiantes comprometidos y enfocados. Las hermanas empezaron a mandarnos a nosotras pausas activas y a veces las aplicaban, porque a veces también aplicar una pausa activa fomentaba un desorden. Entonces, por la cuestión de que no sabían escuchar. Pero por lo menos dar una clase en el salón de informática, dar otra clase en audiovisuales. Nosotros tenemos también un salón de usos múltiples, y los llevé a hacer las paletas allá. En el colegio hay 3 canchas. Utilizamos una cancha para todos, o si no en el otro patio. O sea, buscar todas las áreas que tengamos nosotros a disposición en nuestra institución para poder dar una clase. No necesariamente tenemos que estar en el salón. Eso los motiva a ellos a trabajar y cuando se portan bien, pues uno les dice, bueno, en la próxima clase la vamos a trabajar en el patio. Y se emocionaban y lo hacían. Establecer las pausas las pausas controladas. Si el aula se vuelve muy ruidosa, puede usar una estrategia llamada reinicio. Anuncia, necesitamos un reinicio.
Manos en el escritorio, cabeza abajo, silencio por 15 segundos. Esto les da a todos un momento para calmarse y te permite retomar el control sin elevar la voz. Esta de verdad no la he aplicado, pero sí estuve viendo por TikTok unos profes, pero este tipo de estrategias creo que funcionan más con los más pequeños. Ya con los de quinto y sexto, no me pareció. Por acá veo a Deglis que dice, yo para que los niños hicieran silencio, utiliza canciones y a veces cuando ellos escuchan bulla, ellos mismos inician a cantar. Exactamente, pero creo que el grupo tuyo es de segundo grado, ¿verdad? Por acá creo que es Belki, dice, yo tenía en mi grupo de 15 y 2 niños mordían. Uno todos los días venía con llanto, berrinche, y tomé la iniciativa de atenderlos de primero. Lo calmaba y jugaba, hasta que le preguntaba, ¿ya está bien? ¿De ánimo para trabajar o no? Y él decía, sí, maestra, trabajamos, pero quería ser el único que yo tomara en cuenta. Esto pasa con los niños que son muy consentidos. Ok. Por acá tenemos ignorar comportamientos leves y buscar la causa. A veces las interrupciones buscan llamar la atención. Si es un estudiante que hace un ruido tonto, ignorarlo puede ser la mejor opción. Sin embargo, si es un comportamiento persistente, hay que buscar cuál es la razón. Los estudiantes no entienden la tarea, se sienten frustrados o ignorados. Abordar la causa subyacente de esa conducta. Eso es cierto. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Tuve un alumno en una oportunidad que me tocó sentarlo a un lado. Y el niño, pero es que era demasiado tremendo. Entonces él estaba siempre al lado mío. Y que cuando él hacía un chiste o algo, yo no me reía, yo me quedaba tranquila. Y él empezaba a mover los pies, a darle con el lápiz al pupitre o algo así. Entonces lo que hacía era, ve, lleva la asistencia. Por favor, ve y le dices a la profe que me mande a la de biblioteca, que me mande un libro o que me mande algo. Algo lo ponía a hacer. A arreglar un estante, a arreglar la biblioteca. Y después resulta que capté que le empezó a gustar la matemática. Y lo puse a que me ayudara a uno de los niños que tenía debilidad en la matemática. Y hicieron equipo. Después me enteré que iba hasta la casa del otro niño a estudiar. Y yo le dije, qué interesante. ¿No? Entonces me tocó escucharlo. ¿Qué pasaba? Que el niño lo dejaban solo en casa. Y él mismo me contó en varias oportunidades que se escapaba por el balcón y empezaba a correr por los alrededores de la casa, a tocarle a los vecinos el timbre y la puerta porque él estaba aburrido. Imagínense ustedes eso. Entonces, cuando llamé a la mamá y le comenté, ella decía que no, que eso era imposible porque ella lo dejaba en la casa. Entonces le decía, bueno, pero no lo dejes solo en la casa, déjalo con alguien o llévatelo. Empezaron a delegarle funciones al niño en el trabajo que ellos tenían, el papá y la mamá, y pues vieron que el niño empezó a colaborar. Y fue una manera de que él madurara, de verdad. Son casos así que tenemos que ir estudiando. Usar un rincón de la calma. Designa un área tranquila en el aula donde un estudiante pueda ir por un momento para calmarse. Si se siente frustrado o enojado, no debe ser un lugar de castigo, sino un lugar para que el estudiante recupere el control de sus emociones. En el colegio no lo tengo en el aula. Tenemos unas mesitas redondas con unos taburetes muy bonitos y ellos están alrededor de los pasillos. Tenemos una mesita al lado de la puerta de cada salón. Entonces yo lo que les digo, oye, levántate y puedes salir, sal. Les digo así, sal, ve, toma agua, das una vuelta
y cuando te sientas bien puedes entrar a la clase. Ya como son más grandes, pues hay que hablarles también de esa manera. No, profe, que yo no estoy haciendo nada. No, sal, yo te doy permiso, les decía así, pero de lo más natural. Yo te doy permiso, sal. Relájate y cuando quieras prestar atención a la clase, regresa. Y efectivamente, llegaban tocando la puerta, cuando antes lo que hacían era que querían entrar y salir sin pedir permiso. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir aplicando y tenemos que ser constantes también. Otros lugares que tienen, otras aulas que tienen más espacio, pues sí, les colocan libros, le colocan juegos, pero ya es a veces cuando están en el aula también distraen a los demás estudiantes. Tenemos por acá la comunicación con los padres y personal de la escuela. Cuando las estrategias en el aula no son suficientes, la colaboración es clave. Mantén a los padres informados sobre el progreso de sus hijos, tanto los positivos como los negativos. De igual forma, busca el apoyo de consejeros escolares o directivos para desarrollar un plan más estructurado para los estudiantes con problemas de comportamientos persistentes. Mi compañera del otro quinto grado, ella es especialista en algo así, creo que de conductas, algo así. Y ella aplicaba con los niños un audio, ella les colocaba un sonido y ella les empezaba a hablar. Y yo le decía, me parece una maga, le decía yo así, porque esos muchachos se quedaban hasta dormidos. Yo no podía hacer eso. Un día me tocó salir de emergencia y nuestros salones se comunicaban con una puerta y le dije, por favor, ponme atención al grupo, ellos estaban trabajando. Y sí, de repente terminaron, ella me comentó que terminaron y cuando yo llego, ella les estaba leyendo. Solamente con leerles y ya estaban todos en posición de descanso. Entonces, pues esa es una habilidad que ella tiene, yo no la tengo. Y miren que indagué cómo hacerlo y le pregunté y ella me contó y todo, pero no me resultó, no me resultó. Entonces, a veces hay cosas que a una le pueden servir y a la otra no. Pero es importante compartir esas experiencias. Por aquí traigo otro video, pero no estoy segura si se escucha. Vamos a ver. No se me escucha el video. Bueno, menos mal que logramos escuchar el anterior. Bien. Por acá tenemos estrategias para conductas disruptivas leves. Tenemos la primera, que es la desobediencia. Tenemos que establecer un contrato de conductas. ¿En qué consiste? Se trata de un acuerdo escrito y firmado entre el estudiante, el docente y, si es posible, los padres. En este contrato se establecen de forma clara y concisa las expectativas de comportamiento en el aula, las consecuencias de no cumplirlas y los premios o reconocimientos por un buen comportamiento. Los tenemos que tomar en cuenta en ese caso. El colegio lo aplica. En este caso vamos a ver la recomendación de ellos, cómo aplicarla. Redacción conjunta. El estudiante debe participar activamente en la redacción del contrato. Esto le dará un sentido de propiedad y responsabilidad. Consecuencias y premios. Las consecuencias deben ser proporcionales a la falta y estar relacionadas con la conducta. Por ejemplo, si el estudiante no entrega una tarea a tiempo, la consecuencia podría ser quedarse después de la clase para terminarla. Los premios pueden ser desde elogios verbales hasta tiempo extra para una actividad de su grado. Tenemos que hacerle un seguimiento y es fundamental revisar el contrato periódicamente para ajustarlo según sea la necesidad. En el colegio lo aplicamos, pero a nivel de coordinación. Y ese contrato se firma en el momento de la inscripción.
y tiene que ir el niño en presencia del coordinador a firmar. Luego que iniciamos el año escolar, nos entregan el contrato a las profesoras que les corresponden los grados, ¿sí? Pero por lo menos yo tuve un caso donde unas niñas me hacían unas moriquetas como las que están acá. Y siempre, yo les digo, siempre hay un chismoso. Una vez, otro grupo de niñas me dicen, profe, mire, fulanitas te están haciendo morisquetas cuando tú volteas. Y yo le dije, ok. Me hice la loca. Después les puse cuidado y sí, era cierto. No les dije nada, las ignoré, pero ellas se dieron cuenta que yo las había visto. No, simplemente llamé al representante, le comenté al representante y después las llamé a ella. Y le dije, están haciendo esto, esto y esto. Entonces, no puede ser que en un colegio donde se les está formando en valores, ustedes se comporten de esa manera. Bueno, la mamá súper apenada y la cuestión, las niñas después les dio pena y bueno, mejoraron el comportamiento. Y después, pues, estuvieron más activas en ese proceso de no incurrir porque el contrato ya iba a la dirección. Entonces, ellos les tienen pánico a la dirección. Está otro caso en la desobediencia. Técnica del tiempo fuera, positivo. ¿En qué consiste? En el lugar de enviar al estudiante a un rincón como castigo, se le ofrece un espacio tranquilo y agradable donde pueda calmarse y reflexionar sobre su comportamiento. Ese es como el espacio que hablamos anteriormente. ¿Cómo aplicarla? Rincón de la calma, se puede designar un área del aula con cojines, libros o materiales de dibujo. Tiempo de reflexión. El estudiante puede ir a este espacio cuando se sienta que está perdiendo el control. Se le puede pedir que escriba o dibuje sobre lo que siente y por qué actuó de esa manera. El diálogo posterior, una vez que el estudiante esté más tranquilo, el docente puede hablar con él sobre lo sucedido y buscar soluciones juntos. Es importante después que se tenga una conversación con el estudiante de lo que hizo, porque pues así podemos indagar qué es lo que pasa y ya ellos también van a saber que nosotros estamos atentos y van a procurar no incurrir en esas faltas. Otro caso de la desobediencia, por acá teníamos, ahí lo repetí, tenemos la tendencia al desorden. Sistema de organización por colores. ¿En qué consiste? Asignar un color a cada materia o tipo de actividad. ¿Cómo aplicarla? Con materiales. Los estudiantes pueden tener cuadernos, carpetas y etiquetas de diferentes colores. El horario visual. En el pizarrón se puede colocar un horario con los colores correspondientes a cada materia. Rutinas de orden. Al finalizar cada día o cada actividad, se puede dedicar unos minutos a que los estudiantes organicen sus materiales según el código de colores. Eso, funciona más con los pequeños, sobre todo en el área de educación inicial, porque ellos trabajan con espacios. Y los niños pueden buscar y ordenar a través de los materiales que tienen por colores. Por ejemplo, vamos a buscar todos los juguetes que sean de color amarillo y ellos ubican todos los juguetes de color amarillo. Se los pueden traer a la docente. Ahora la docente les dice, bueno, ahora los van a colocar en el espacio que corresponde. Entonces, esas son actividades muy frecuentes de preescolar y que dan resultados para iniciar a los niños en esa parte de mantener ordenados sus espacios. Y cuando lo aplican bien en preescolar, en la casa son así los niños. O sea, se ve la efectividad de la estrategia. Otra con la tendencia al desorden se llama checklist de responsabilidad. ¿En qué consiste? En crear una lista de tareas que el estudiante debe completar para mantener su espacio de trabajo ordenado. ¿Cómo aplicar la personalización? Cada estudiante puede tener su propia lista de verificación adaptada a sus necesidades.
Tareas específicas. La lista puede incluir tareas como guardar los lápices en el estuche, tirar la basura a la papelera, colocar los libros en el estante. Recompensa. Se puede establecer pequeñas recompensas por completar la lista de verificación de forma consistente. Yo no la apliqué con la lista, pero sí, cuando ya estábamos finalizando la clase, me tomaba 10 minutos para eso. Como eran pupitres, dejaban a veces todos los materiales debajo del pupitre y cuando llegaban a casa no tenían marcadores, no tenían la cartuchera, no tenían el libro, no tenían el lápiz y los papás empezaban, profe, usted se quedó con el cuaderno para corregir. Profe, mire, mañana no puede llevar la actividad porque no se trajo el libro y cosas así. Entonces, ¿qué empezábamos a hacer? Bien, ahora todos guarden los lápices, los creyones en sus cartucheras, todos. Y yo me iba paseando por el salón viendo que lo estuvieran haciendo. Ahora vamos a meter los cuadernos. Metían sus cuadernos. Ahora van a recoger el libro y lo van a colocar en el estante, porque los libros de matemática y de lenguaje se deben quedar en los estantes del salón porque los trabajamos en aula, no en casa. Recojan las basuritas que están alrededor de ustedes, de manera que el salón pues quedaba recogido y se veía ordenado, a pesar de que pues igualito les tocaba la limpieza de costumbre. En la parte de inquietud, pausas activas y los brain breaks, los recesos. ¿En qué consiste? En incorporar breves periodos de actividad física en la rutina diaria. ¿Cómo aplicarla? Ejercicios cortos. Se pueden realizar ejercicios de estiramientos, saltos o baile durante 1 o 2 minutos. Tienen que ser tiempos cortos. Juegos de movimiento. Hay muchos juegos que se pueden hacer en el aula y que implican movimientos como Simón dice o el juego de las estatuas. Momentos estratégicos, las pausas activas son más efectivas cuando se realizan antes de una actividad que requiere concentración o después de un periodo de trabajo. En una oportunidad apliqué la de los pañitos, que se colocaban el pañito en la cara como para relajarse, creo que le decían la técnica de spa. Sí, se colocaban el pañito en la cara y se quedaban quietos, pero era solamente por colocarse el pañito en la cara. Pero se lograba algo, por lo menos se calmaban por 1 minuto para luego iniciar la actividad. Y ciertamente hay que hacerla antes de iniciar la actividad o cuando la actividad es muy extensa, a mitad. Otra con respecto a la inquietud, herramientas sensoriales. ¿En qué consiste? Proporcionar objetos que los estudiantes puedan manipular para canalizar sus necesidades de movimiento de forma discreta. ¿Cómo aplicarla? Pelotas antiestrés son pequeñas y silenciosas y los estudiantes pueden apretarlas debajo de la mesa. Bandas elásticas se pueden colocar en las patas de las sillas para que los estudiantes puedan mover los pies sin hacer ruido. Masilla terapéutica es similar a la plastilina, pero más resistente. Esa de la masilla o el sling, ellos la llevaron y muchos las hicieron en un experimento. Ellos decían que era antiestrés, me decían ellos así. Pero sí, se quedaban en el pupitre y jugaban con la pelotica. Pero eso sí, les daba máximo 5 minutos. Después todos a guardarlo. Es como los juegos para el receso, para evitar accidentes en los recesos. Bueno, les decía que podían traer tarjetas, memoria, juegos que tenían de las tarjetas esas de Pokémon. Y ellos las sacaban cuando nos íbamos al receso. Cuando llegaban, la volvían a guardar en sus bolsos, no se volvían a ver. Tenemos la inatención, la técnica de la señal secreta. ¿En qué consiste? Acordar una señal no verbal entre el docente y el estudiante para indicarle que debe volver a prestar atención. ¿Cómo aplicarla?
elección de la señal. La señal puede ser un guiño, un toque en el hombro o un gesto con la mano. Discreción. Es importante que la señal sea discreta para no avergonzar a la estudiante. Y refuerzo positivo, cuando el estudiante responda a la señal, se le puede felicitar con una sonrisa o un pulgar hacia arriba. A mí me tocó un niño que él estaba en una coral y él siempre estaba cantando, todo el tiempo. Entonces, un día lo llamé y le dije, hay momentos en los que no se puede cantar, le dije así. Pero cuando yo te haga la señal, ya sabes que vas a hacer silencio o vas a procurar. Y sí, lo hizo. Después le señalaba con el pulgar y él comprendió hasta que dejó de hacer. Lo hacía cuando estaba en el receso, que le gustaba, estaba en un coro. Tenemos otra por aquí, la de la inatención, instrucciones claras y segmentadas. ¿En qué consiste? Dividir las tareas largas y complejas en pasos más pequeños y manejables. ¿Cómo aplicarlas? Instrucciones por escrito. Además de dar las instrucciones verbalmente, se pueden escribir en el pizarrón o en una hoja de papel. Verificación de la comprensión. Después de dar las instrucciones, se puede pedir a un estudiante que las repita con sus propias palabras. Y el apoyo visual, utilizar imágenes, diagramas o mapas conceptuales para utilizar las instrucciones. Esta situación me pasó a mí iniciando el año escolar, como el cuento del niño que le mandaba a dar el mensaje al profesor de educación física. Y él no escuchó el mensaje, sino él salió corriendo. Ese tipo de ejercicio tocó hacerlo con casi todo el grupo. Entonces, por ejemplo, le decía a uno, ve a la administración y le dices a la señora secretaria que por favor me mande una nómina de quinto B. Cuando ellos bajaban la escalera, ya se les olvidaba qué era lo que iban a decir. Entonces, antes de salir, tenían que repetir. Dígame oralmente qué es lo que le vas a decir a la secretaria. No, eso no fue lo que quise decirte. A las primeras volvían a repetir y entre todos le repetíamos. Pues. Y así tocó con todo. Lo mandaba a la dirección, a la coordinación, a la biblioteca, a la cantina, con el profe de deporte, alguien. Y ellos sabían que los estaban mandando era para reforzar esa debilidad que tenía el grupo. Bueno, por acá está todo lo que teníamos que decir de este diplomado, ¿verdad? Yo les invito a que sigan indagando, sigan investigando. Los felicito porque lo han culminado exitosamente y pues sí me hubiese gustado escuchar a otros compañeros sus exposiciones. Ahora, como todavía tenemos tiempo, podemos discutir este tipo de estrategias con nuestros estudiantes. ¿Qué otro tipo de estrategias han realizado ustedes que puedan comentar? Y después hacemos el cierre del diplomado. A ver, ¿quién interviene? Ok, por acá Belki dice, muchas de esas estrategias son buenas. En mi espacio sí funcionan, algunas porque los niños son muy pequeños. ¿Alguno tiene otra que compartir? Que no la dije yo por lo menos acá. Por lo menos a mí me sucedió un caso. Yo trabajé en aula integrada de primero, segundo y tercero. Había un niño que era muy tranquilo, demasiado. Yo decía, golpeaba a los niños, no quería escribir y cuando escribía que yo le borraba, él venía y no seguía más, y entonces venía y molestaba a los otros niños. Yo decía, "Ay, ¿yo qué hago?". Me despertaba, dormía, lo primero que nombraba era el nombre del niño. Y entonces yo me empecé a indagar y a buscar. Y decía, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, indagué lo que es la familia.
El niño, después que salía de la escuela, pues vivía prácticamente encerrado. Eso fue después de la pandemia. O sea, en ese periodo, en el periodo de la pandemia. Este, resulta ser y acontece que, claro, el niño vivía encerrado, vivía con la abuela y la abuela salía a buscar los alimentos. El niño se escapaba, o sea, demasiado. Yo decía, "Ay, Dios mío". Bueno, hasta que un día vine yo y opté aquel, cuando comenzaba a copiar, que así sea feo, bonito, nada, yo no lo molestaba, quisiera lo que él quisiera. Y yo decía, bueno, Dios mío, así él se queda tranquilo y no molesta a los demás. ¿No? No sabía si sabía leer, porque no participaba, nada, y yo, Dios mío, santo. Entonces, busqué la opción del abrazo. Él hacía algo malo y yo lo abrazaba y lo abrazaba. Y yo le decía, papi, no lo haga. O sea, me ponía a conversar con él. Hasta llegó el punto que cuando vine a ver, ya lo último, ya finalizando el lapso, del tercer lapso, tercer momento, el niño me sorprendió. Quería estar leyendo, él tenía la mejor letra. Entonces, porque cada vez que y yo lo agarraba y lo abrazaba, y yo decía, yo tengo que ganármelo. Y así fue como pude obtener el rendimiento del niño. Bueno, eso fue todo. Ujú. Sí, muy bien. ¿Ves? O sea, buscaste la forma, la solución, ver qué era lo que pasaba. Hay niños que necesitan que los escuchemos, que los Claro, escuchemos. porque a veces los padres en el hogar, pero yo siempre he dicho, el niño se comporta en la escuela es porque el reflejo de su hogar. El niño, Exacto. cuando el niño es, por lo menos yo a veces, hay niños que es muy intranquilo, y cuando yo lo veo quietecito, te pasa algo. Yo estoy ahí, Dios, te pasa algo, entonces me pongo a conversar con él. A mí me gusta mucho conversar con los niños y abrazarlo. Bueno, cuando yo le dije que tenía el niño de autismo, eso fue quinto grado, el niño no le gustaba, él me rechazaba. Uf, una vez me decía que no. Y un día, eso fue como un jueves, yo me fui de la escuela, llegué a mi casa y casualidad pues me dio una virosis y no pude ir el día viernes. El día lunes, la sorpresa es que porque yo siempre que llegaba los niños todos me abrazaban y la sorpresa mía ese día lunes cuando yo llego, el niño salió corriendo y me abrazó. O sea, la constante de yo abrazarlo, él me rechazaba, pero yo igualito lo agarraba y le daba un beso, tampoco le gustaba, pero logré ese objetivo. Interesante, ¿ves? Muy importante. Ujú. Yo también apliqué esa, la del abrazo, cuando como se trabajaron en esa convivencia de las emociones. Bueno, ya entrábamos al salón y un saludo, un abracito, cómo se sentían. Y empecé a hablar, a conversar con ellos de cualquier otro tema, cosas que nos pasaban a diario. Y eso sí, les encantaba un cuento, eso les fascinaba. Y así rompíamos ese hielo para iniciar la mañana. Muy bien. Por aquí Belki dice, yo tengo la del silbato, cuando se alborotan mucho, suena el pito y digo, llegó la policía. Y pregunto, ¿quién se porta mal? Me lo llevo a la oficina y ellos se quedan sin hablar y quieto, me imagino, pero llevando, eh, le muestro el silbato, ¿no? Está bien. Cuando yo llevé la campana, eso era, el timbre del colegio es una campana y la toca la profe de biblioteca desde abajo y se escucha en todos los salones. Y resulta que yo me compré una campana así parecida. Entonces empezaron a ver, pero ¿quién está tocando la campana? ¿Por qué tocan la campana antes de tiempo hasta que llegaron a mi salón? Yo les dije, no, fue una manera de buscar que me prestaran atención, que hicieran silencio, mantener el orden. Y ya lo último, ya al finalizar el año escolar, ya casi no se escuchaba. Pero sí tenemos que ponernos muy creativas, porque si no, entonces salimos con la tensión alta.
Muy bien, ¿quién más quiere participar? Yo quisiera comentar una experiencia, profesora, no exactamente de corregir conductas, sino tenía un estudiante que era inteligente, pero demasiado tranquilo, casi no sonreía, la mamá era muy estricta, quería que todo lo haga perfecto, pero él no se le veía feliz, entonces lo senté al lado de un niño que le faltaba a él que llegar a las capacidades a desarrollar, y su conducta era muy alegre, muy inquieto, muy vivaz, muy bromista. Entonces los senté juntos y les decía, pero mira cómo escribe tu compañerito y a ti, hasta tu letra baila, eres un poco inquieto, pero está bien que seas feliz. Pasó un periodo de 2, 3 meses y hubo como un equilibrio. Ambos ya, el que era muy callado empezaba a sonreír y la coordinadora me dijo, pero ¿cómo lo va a sentar a él que es un alumno de excelencia con este que es medio travieso? Le digo, porque todos tenemos derecho a ser felices, a experimentar todas las emociones en la vida y él está cohibido por la rigidez de su mamá. Y cambió el niño. Ambos hubo un equilibrio entre los dos. Me gustó la experiencia, que fue como un experimento, pero funcionó bien. Eh, bueno, hizo el equilibrio, como dices tú. En el colegio también tuve yo pienso que el niño a lo mejor estaba en el espectro. Yo digo, oye, tiene un toque técnico. Entonces, cuando tengo mi sospecha, pues ya lo refiero a la psicopedagogo. Y la mamá decía que el niño era así porque ella tuvo un cáncer y pues fue algo muy fuerte para la familia y el niño lo vivió a la edad de preescolar y primero y segundo grado. Pero el niño o sea, eso ni se mueve. Usted lo dejaba ahí, él se quedaba ahí quietico. En el receso era el único que estaba sentado, pero preguntaba mucho cualquier cosa. Él llegaba, el profe, ¿por qué el ventilador da vueltas? ¿Por qué la pared es tan dura? ¿Por qué tiene un átomo? O sea, él preguntaba cualquier cantidad de cosas, que a veces uno no tenía la respuesta en el momento y me tocaba decirle, mañana te doy la respuesta. Entonces, un día una representante me regaló una enciclopedia, muy buena la enciclopedia de tomos por letra. Y cuando me llegaba a preguntar una vez le dije, mira, cuando tengas ese tipo de curiosidad y yo no te puedo dar la respuesta de inmediato, pues hay formas de investigarlo. Y aquí en el salón está la biblioteca. Y le pregunté, ¿en tu casa tienes computador? ¿Lo tienes a tu alcance? Y me dijo, sí, pero vas a buscar en YouTube y tú vas a preguntar, o en el navegador y vas a preguntar, vas a hacer la pregunta, la vas a escribir. Y un día me dice la mamá, y profe, ya no nos pregunta porque eso es que los atormentaba a ellos en la casa. Entonces, yo le digo, ¿y qué hace? No, él se va directo a los diccionarios o busca en YouTube si no estamos usando la computadora. Bueno. Pero el niño se motivó a buscar y ahora indaga de más temas, de más temas. Tiene a veces hasta temas de conversación, pero es muy puntual en lo que va a decir. Entonces, es buscar la manera de que los niños se ayuden unos con otros. Y de esa manera él ayudó a otros compañeros. Y otros compañeros inquietos estuvieron también con él. Trabajaba muy bien. ¿Para qué? Y el comportamiento excelente. ¿Alguien más quiere participar? Nosotras somos muy observadoras y nos damos cuenta cuando los niños tienen algún toque técnico, como dice usted, pero hay representantes que se niegan a aceptarlo y en ese momento cuando nos toca trabajar con los padres. Eso es así. Yo, mm, yo les decía, no sé, yo estoy observando, yo les decía, yo observo, así como dices, observo, pero les recomiendo que, bueno, lo puede ver un especialista, pero aquí tenemos el del colegio que está a la mano, era el primero que yo recorría. Y sí, me autorizaban, otros decían que no. Ya los niños que fueron después al psicólogo,
y el psicopedagogo. Ellos explicaron la experiencia. Tenía una que eso hablaba, Dios mío santo, yo decía, pero ¿cómo puedes hablar tanto? Hasta que la mamá la llevó y la niña cambió. Oye, vi que estaba más concentrada en la clase, mejoró las calificaciones, mejoró el orden, muy desordenada, eso dejaba todo tirado debajo del pupitre. Mejoró el orden y ella me dice una vez, profe, es que mi mamá me está llevando a la psicólogo y hoy tengo entrevista con ella, me encanta ir con ella porque ella me entiende. Yo le dije, ah, ¿verdad? Ah, bueno, cuando quieras hablar de eso, me cuentas. Y sí, en varias oportunidades ella me contaba, otras no, pero yo vi el cambio de una vez en esa niña, ¿para qué? Y en años anteriores la niña siempre aprobaba el año escolar, era con C, con C. Y el papá era el que se dedicaba al estudio con ella. Y él decía, pero es que ella estudia bien, profesora, ella me resuelve todos los problemas, ella analiza y tal. Pero en el salón no, porque en el salón no estaba sola, en el salón tenía 34 compañeros más y ella se distraía con ellos. Entonces no rendía hasta que eso mejoró. Y este año la niña logró pasar con una B. Entonces, no es un trabajo solamente de la docente, es un trabajo que va acompañado del padre y representante. Si no concientizamos a los papás a que ellos también nos escuchen, pues entonces yo recurro a la psicopedagogo para que ella lo cite y ella lo cite. Cuando vemos que están muy renuentes, que no quieren, se llevan a la coordinación. Si no se logra nada con la coordinación, se va a la dirección. Y a veces pues las hermanas le entran de otra manera y los escuchan. Pero se ven cambios muy significativos en los estudiantes, cuando los papás hacen caso a los llamados de nosotros. A ver, ¿quién más quiere participar? Ve que mi nieta habla como un radio loco, hasta por los codos habla, pero en el karate y el ajedrez tiene una manera muy distinta. Es lo distinto, mucha disciplina, sí. Sí, los llevan a natación y hacen toda su rutina de natación. Los llevan al karate, sí, muy obedientes y muy correctos. Y llegan al colegio y se desordenan. ¿Por qué pasa esas cosas, verdad? Pero yo pienso que pasa porque en el lugar se les permite. En el lugar se les permite. No sé si ustedes se dieron cuenta que hace rato, no sé si escucharon a unos niños. Bueno, esos son mis sobrinos. Y los papás son muy complacientes con ellos. Les dije, no, tienen que tener normas. Y sí, ahorita los niños, pues, cuando uno les explica, ellos entienden. Y yo en estos días les dije, yo estoy haciendo dando unas clases a eso de las 7 de la noche, que es más o menos el horario en el que ustedes van llegando. Traten de entrar en silencio. Y debe ser que se les había olvidado. Y ahorita salí, les dije, estoy en la clase. Se metieron de una vez al apartamento. Ahorita están guardaditos. Pero a los niños hay que hablarles, hay que hacerles entender las cosas. Y a mí en oportunidades pues me dicen que soy muy estricta, muy dura, pero sí soy sensible. Y cuando ellos me ven esa sensibilidad, pues logramos como esa conexión que debe haber entre docente y estudiante, no de amigos, sino de docente y estudiante, donde uno los escucha y también los ayuda al mismo tiempo. Bien, ya esta es la última clase. Se trabajaron 6 módulos donde trabajamos todas las teorías y las relacionamos con nuestra forma de trabajar. Yo espero que ustedes indaguen más sobre la parte del diseño instruccional para que salgan un poco de lo que es el inicio, el desarrollo y el cierre de las clases, sino que las estructuren de otra manera.
y van a ver cambios tanto en su planificación como en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Que se apliquen las teorías como deben ser, que se generen actividades productivas en nuestros niños y también en los adolescentes, y a nivel universitario también se alcanza. Dejar de llegar, dar una clase donde uno habla y ninguno tiene el derecho de palabra. Aquí, bueno, les di el derecho de palabra, pero no muchos quisieron hablar. Bueno, los felicito a los que asistieron a todas las clases. Espero sus críticas constructivas. ¿Qué les pareció? ¿Cómo les pareció? ¿Cumplió las expectativas del diplomado? Ahora sí los escucho ya para despedirnos. Costando. Y al servicio, uno de los mejores sacadores del... Belkis, muchas gracias, profesora. Me encantó este diplomado. Excelente explicación y tomaré en cuenta toda esa información para aplicar este año escolar. Así es. Muchas gracias. Vicky, me gustó mucho, profesora. Gracias por compartir toda su experiencia y conocimiento. También gracias a ustedes por compartir sus experiencias. Miriam, gracias, profe. Muy agradecida por sus enseñanzas. Muchas bendiciones, me encantó. Lo voy a aplicar en mi nuevo año escolar. Sí, la idea es esa, que trabajemos lo que se aprendió con nuestros estudiantes, ver qué resultados podemos obtener y compartirlo, multiplicar esa información. A ver, ¿quién más? Silvia, me encantó, profe, de verdad muy enriquecedor.